Alicia en el País de las Maravillas es una novela escrita por Lewis Carroll, publicada en el año 1865. Cuenta la historia de una niña que sueña que se cae en un pozo y aparece en un lugar completamente extraño y carente de sentido. Luego, a lo largo de la historia, vamos conociendo las aventuras de esta niña Alicia en este País de las Maravillas, junto a todos los personajes que va descubriendo. Este libro se hizo sumamente famoso no solo por su historia, sino también por sus múltiples interpretaciones, ya que justamente se trata de una historia muy rara y para encontrarle un sentido se la puede analizar de distintas formas. Por un lado, se ha interpretado desde un punto de enfermedades o trastornos mentales, como los problemas alimenticios, porque Alicia come estas galletitas y crece o se achica, entonces se puede ver un complejo con el cuerpo y la distorsión. También la demencia por la locura que aborda todo este mundo. En muchas ocasiones también se la analiza desde un lado psicodélico, porque está esta oruga que fuma una pipa y está muy relajada, y también está Alicia que ingiere cosas y ve un mundo muy bizarro y muy confuso. De hecho, el libro de Alicia en el País de las Maravillas estuvo prohibido en muchos lugares a lo largo de los años por este tipo de interpretaciones. Hasta se ha dicho también que se trata de una metáfora sexual, porque Alicia cae en un agujero negro y en la historia se ve reflejadas ideas pederastas, que también está muy relacionado a teorías sobre la vida personal del autor, Lewis Carroll. Bueno, como ven, hay muchas interpretaciones sobre esta obra, muy interesantes y muy diferentes. Y no se puede asegurar que ninguna es cierta o es errónea. Esta novela no admite una interpretación única y objetiva, sino que justamente juega con esto de dejar volar tu imaginación, al igual que pasa en la cabeza de Alicia. Creo que, desde luego, Carroll creó este mundo y esta historia con sus ideas y sus objetivos. Pero si hubiese querido un libro simple y con una única interpretación, lo habría escrito de esa forma. Pero no fue así. En cambio, el autor decidió escribirlo de una manera completamente disparatada, donde no solo conocemos un mundo muy extraño, sino que también lo leemos de una forma que hasta puede carecer de sentido. Constantemente nos encontramos con diálogos que no tienen ningún sentido, y a su vez también Carroll juega con las ilustraciones y la forma en la que está escrito el texto, que no siempre está en prosa. La escritura de Carroll encaja perfecto con el mundo que se nos presenta. Las muchas interpretaciones creo que surgen porque justamente es una historia con mucho trasfondo. No solo que no sea específica la vuelve tan abierta a interpretar, sino que tiene muchos recursos e ideas dentro de una misma historia. A medida que fui leyendo la historia, la terminé, la analicé, muchas cosas fueron dando vuelta en mi cabeza. Creo que lo que más predominó en mi análisis fue un lado más psicológico y también la crítica de un contexto social y político que se relaciona con todo esto. Creo que Alicia, el libro, nos cuenta el proceso de crecimiento de una niña y su paso a la vida adulta, o la adolescencia podría ser. Nos muestra sobre todo la entrada al inconsciente y la crisis de identidad que todo este proceso significa. Si nos remontamos al comienzo de la historia, nos encontramos con Alicia estudiando junto a su hermana. Y se la muestra muy aburrida, porque ahí es cuando ella piensa, ¿qué tiene de divertido leer un libro en el que no hay ni dibujos ni diálogos? Alicia está estudiando y la aburre, porque ella es una niña y quiere ver libros más entretenidos, con dibujos, no solo con estudio. Es entonces cuando se distrae rápidamente al ver a un conejo blanco, corriendo muy apurado y estresado. Y decide seguirlo porque le llama la atención. Este conejo, preocupado, atado al tiempo, siempre mirando su reloj, inevitablemente me lleva a pensar al conejo como una representación del estereotipo de adulto que solo vive por y para el trabajo. Entonces, Alicia, que no es parte de este mundo en el que vive el conejo, decide seguirlo para escapar un rato de su realidad tan agobiante y tan aburrida. Quiere conocer y ver qué es lo que hace el conejo y a dónde eso la lleva a ella. Ahí es cuando Alicia cae en este agujero negro con una caída interminable. Y es ahora cuando empieza toda esta locura. Ese agujero, esa caída, es la entrada al inconsciente de Alicia. ¿Por qué hablo del inconsciente? Recordemos que toda la historia se desarrolla dentro de un sueño de Alicia. Y los sueños
reflejan el inconsciente de las personas. Entonces, cuando Alicia se cansa y se aburre de su vida, entra en este sueño donde están todos sus deseos, sus pensamientos y sus preocupaciones. Bueno, entonces Alicia entra en su inconsciente y ya nos da un indicio de este dilema, esta crisis de crecimiento y las diferencias entre ser grande y ser pequeño. Porque cuando Alicia aterriza de su caída, se encuentra con un montón de puertas a las que quiere abrir, pero están todas cerradas. No puede abrirlas y tampoco sabe qué hay del otro lado. Cuando se encuentra con una puerta que le llama la atención y le encanta, ella quiere atravesar esa puerta. Tanto le llama la atención que ella dice, ¿cómo me gustaría encogerme a mí misma para poder pasar? Ella no tiene el tamaño necesario para hacer lo que desea, pero cuando se le plantea la posibilidad de cambiarlo, su tamaño, ella decide hacerlo. Entonces se encoge para poder pasar por esa puerta que es a donde ella quiere ir. Pero ahí empiezan a aparecer los problemas, porque cuando come la galleta y se encoge, se da cuenta de que tiene el tamaño para atravesar la puerta, pero no tiene la llave para poder abrirla. Y la llave se encuentra demasiado arriba, por lo que no puede alcanzarla de ninguna manera como está ahora, solo puede alcanzarla creciendo. Entonces otra vez vuelve a cambiar su tamaño para alcanzar la llave, y otra vez no tiene el tamaño para pasar por la puerta. Es en este momento y durante todo el libro cuando Alicia se encuentra con una crisis respecto a su tamaño. Crece y se encoge dependiendo de las circunstancias. Nunca parece tener el tamaño perfecto, porque hay cosas que puede lograr siendo pequeña y otras que solo puede hacerlas siendo grande. Con esta idea también es cuando Alicia se larga a llorar, porque ya no sabe qué hacer. Y hasta casi se ahoga en sus propias lágrimas. Algo que es típico de los procesos de cambio, principalmente en la adolescencia. Y entonces Alicia empieza a sentirse sola, empieza a sentir miedo, no sabe qué hacer, ve que todo es muy raro y se empieza a preguntar si todo lo que aprendió en el pasado lo sigue sabiendo, si le sirve de algo. Entonces empieza a darse cuenta que ya no se acuerda de cómo hacer cuentas matemáticas. Quiere recitar poemas que había aprendido en el colegio, pero ya no le salen. Y empieza a confundirse mucho. Y toda esta confusión de Alicia continúa a lo largo de la historia. Ahora es también cuando se encuentra con algunos de los primeros personajes, que son el loro, el ratón, el dodo, los demás animales, y se da cuenta que son muy raros, y que ella no sabe cómo hablarles porque cada vez que dice algo parece que se equivoca o termina ofendiéndolos. Y Alicia vuelve a quedarse sola. Durante toda la historia podemos ver cómo Alicia se encuentra muy confundida. No entiende a estos habitantes, a este lugar, y también se va cuestionando quién es ella. Ella ahora sigue su camino, se encuentra con una oruga que parece muy sabia, pero también es muy confusa. Y es ahí cuando la oruga le pregunta, ¿quién sos vos? Y Alicia le dice, la verdad es que no lo tengo muy claro, señora, al menos por ahora. En realidad, cuando me he levantado esta mañana sí que sabía exactamente quién era, pero me temo que desde entonces he sufrido varias transformaciones. Y la oruga le dice que se explique, porque no la entiende, no entiende lo que le está diciendo. Y Alicia le dice que ella tampoco puede explicárselo. Podemos ver cómo la confusión ronda en la cabeza de Alicia, como también la incomprensión de los demás. Ella no sabe quién es y los demás tampoco saben quién es ella. Que también, dado por las características de la oruga, se la puede tomar como un adulto, porque es sabia, pero a su vez no entiende a Alicia. Refleja muy bien en la incomprensión que siente Alicia por parte de los mayores. Y es también ahora cuando la oruga le dice que debe tomar una decisión. Tiene que elegir entre dos lados, y le dice que uno la hará crecer y el otro la hará menguar. Alicia no entiende a qué se refiere, entonces la oruga le dice que le habla de un hongo, pero al ver el hongo es redondo y lógicamente Alicia no sabe cuáles son los dos extremos de los que le habla y sigue muy confundida porque tampoco recibe respuestas. Lo podemos ver como esas decisiones que nos vemos obligados a tomar pero no sabemos qué decidir, esas inseguridades por las responsabilidades que uno asume cuando crece, porque ya no hay nadie que te diga qué hacer o cómo hacerlo. Y entonces Alicia termina por tomar una decisión, y como una de las partes. Y no termina saliendo nada bien, porque las partes del cuerpo le empiezan a crecer, pero también a encogerse, y todas de manera muy dispareja. Entonces tiene el cuello muy largo y alguien la confunde con una serpiente, lo que también tiene mucho que ver con esto de juzgar por la apariencia,
porque ella es solo una niña, pero de repente tiene el cuello muy largo y la empiezan a atacar por parecerse a algo que en realidad no es. Desde el momento en el que Alicia cae por la madriguera, se enfrenta a diferentes obstáculos dentro de ese nuevo mundo. En muchas ocasiones su opinión no es tomada en serio por parte de otros personajes de este mundo, y Alicia lo dice. En un momento ella dice, definitivamente todo el mundo me da órdenes. Jamás en mi vida había recibido tantas órdenes, jamás. Algo que claramente se refleja en la incorporación de los adultos hacia los niños, esto de las órdenes que recibe y a ella no le gustan. Durante toda la historia, Alicia se enfrenta a diferentes situaciones que la hacen reflexionar, en un mundo donde todos parecen experimentar la locura. De hecho, este libro, que algunos lo clasifican como infantil, tiene muchos mensajes que solo lo entienden las personas mayores. Creo que es uno de esos libros que lo podés leer en distintas etapas de tu vida y lo vas a interpretar de manera distinta. Si para el público infantil el mundo que se presenta en el cuento es un lugar donde todo es posible y no existen fronteras, probablemente desde el punto de vista de un adulto sea un mundo donde el caos y el sinsentido predominan frente a la razón. Y acá también se ve el intermedio donde se encuentra Alicia, porque ella reconoce que es todo un caos y se molesta y se frustra, pero también se deja llevar y sigue con ganas de conocer todo este mundo, los personajes y también lo que tienen para contar. De hecho, los personajes más importantes tienen mucho para analizar y van diciendo cosas muy importantes para el camino de Alicia. Cuando ella va con el camino y se encuentra con el gato de Cheshire, o el gato sonriente, que es un gato que aparece y desaparece, que justamente destaca la sonrisa, pero que también tiene unas garras muy largas y muchos dientes, como lo describe Alicia, y elige qué partes quiere mostrar de él. Creo que es muy interesante esto de solo conocer una parte y que predomine la sonrisa. Con esto de por ahí encontrarse con personas o con situaciones que te muestran su mejor cara, pero siempre hay algo detrás que podés no conocer. Además, este gato tiene una de las frases que más me gustan, que es cuando Alicia le pregunta, ¿podría decirme por favor qué camino debo tomar para salir de aquí? Entonces el gato le responde, eso depende sobre todo del lugar a donde quieras ir. Y Alicia le dice, me da un poco igual. Entonces le responde, entonces el camino también da igual. Siempre llegas a alguna parte si caminas lo suficiente. Es muy interesante esta frase, que representa el camino de la vida, ¿no? Dependiendo al objetivo, dependiendo quién quieras ser, dependiendo a dónde querés llegar, es lo que tenés que hacer, es el camino que debes tomar. Y también la perseverancia y el empeño en esto de que si caminás lo suficiente vas a llegar a un objetivo. Y todo eso va a dar frutos. Y bueno, Alicia entonces sigue tomando decisiones, sigue eligiendo entre caminos y elige ir donde se encuentra la liebre de marzo, que se encuentra tomando el té con el sombrerero y el lirón, que también son personajes muy interesantes y con características muy particulares. Creo que son los más disparatados que hay en el libro. Si bien todo el mundo de Maravillas ya es un mundo muy carente de sentido, dentro de ese mismo mundo, el sombrerero y la liebre están realmente locos. Tienen muchas frases confusas que a Alicia la hacen enojar. Todo el mundo que no tiene sentido, Alicia la enoja. Pero también dice que volver a su casa sería demasiado aburrido. Después de todo lo que conoció, de todo lo que vivió, volver a la realidad no le hacía mucha gracia. Esta libertad, esta aventura que vive Alicia, critica también esta no libertad del mundo real, que también se ve reflejada en estos personajes. Esta rutina interminable que tiene el sombrerero y los demás de que todo el tiempo viven la hora del té, todos los días, a toda hora, no salen de su rutina. Tal es así que ya tienen un sistema organizado para cuando necesitan las tazas limpias porque las demás están sucias. Es tremendo cómo lo viven. Creo que la liebre y el sombrerero representan mucho esto de romper las reglas y vivir fuera de la realidad, esta locura que tienen. Pero también representan mucho esta atadura a las rutinas que hablábamos por ahí al principio, con el conejo esclavo del tiempo, que se ve mucho en estos personajes también. Como decía al principio, este libro tiene muchos mensajes, muchas ideas expresadas en una sola historia.
En la idea del paso hacia la adultez hay muchas críticas también a lo que es la vida adulta, tanto en estas cosas de vivir la rutina, pero también por un lado más político. Lo que Carroll refleja en esta historia, o por lo menos lo que se ve en la mente de Alicia, es la idea de que crecer te lleva inevitablemente a una vida de hipocresía, de la no libertad y de la corrupción también. Y esto podemos verlo reflejado claramente en la monarquía del País de las Maravillas. La Reina de Corazones representa claramente el abuso de poder, en este mundo donde gobierna un poder completamente absolutista, en donde no hay nada que ampare la seguridad del pueblo. Esta reina que se la pasa enojándose y cortando cabezas a su conveniencia. Tanto que Alicia en un momento piensa, ¿qué pasa si yo discutí con la reina? ¿Qué va a hacer de mí? Y dice, esta manera suya de ir cortando cabezas es terrorífica. Me parece increíble que queden tantos supervivientes por aquí. Esto llega a un punto ya exagerado, porque a la más mínima acción la reina ya ordena la ejecución de alguien del pueblo. Y no solo eso, sino que también vemos cómo utiliza a otros animales de la tierra para entretenerse. Usa a los flamencos como palos para jugar al cricket y a los erizos como las bochas. Y en ningún momento la reina es cuestionada. Más allá de lo que puede llegar a pensar Alicia o el resto de los habitantes, la reina se maneja a su conveniencia. A la hora del juicio también podemos ver que los miembros del jurado son completamente ignorantes. Tanto que el grifo le dice a Alicia que estos miembros escriben sus nombres en las pizarras para no olvidarse de sus propios nombres. Tampoco sabían escribir, y algo muy interesante es que también repetían absolutamente todo lo que se les decía sin cuestionar nada. La reina en un momento dice, primero las sentencias y luego las deliberaciones, demostrando claramente que no importaba la justicia, sino que solo importaba el deseo de la reina. Indudablemente, se trata de una crítica al abuso de poder. Y bueno, es acá también cuando llega al final del libro. Luego de que Alicia haya conocido todo este nuevo mundo y llega a conocer a esta reina, Alicia se despierta y nos damos cuenta que todo fue un sueño. Creo que no es coincidencia que Alicia se despierte justo después de averiguar y conocer toda esta monarquía y el manejo del poder. Fue como la frutilla del postre para terminar de conocer todo este mundo, de que cuando empezó el día ella no sabía nada. Creo que Alicia llega a esa parte y se da cuenta que es suficiente, que ya vio todo lo que tenía que ver, ya conoció el mundo y ahora solo le quedó despertar. Y cuando se despierta, se da cuenta que todo fue un sueño, todo lo disparatado y lo maravilloso que vivió. También se da cuenta de que ahora volvió a la vida real, a la vida misma aburrida en la que se encontraba antes de toda esta aventura. Y creo que tiene un final muy bueno, porque Alicia se despierta y se nos relata a la hermana de Alicia, imaginándosela a ella en este lugar, todas sus aventuras, y ahí se pregunta cómo sería Alicia cuando crezca, qué será de su hermana pequeña que es tan buena, qué camino seguirá en su vida. Me parece que se trata de un muy buen final, porque se trata de lo que fuimos viviendo durante todo el libro, nosotros como lectores y Alicia como protagonista de esta historia. Este proceso de cambios y de crecimientos, de decisiones. Entonces, pensar en el camino que va a tomar Alicia ahora en adelante, qué futuro va a tomar, me parece muy interesante, porque ya conocimos una parte en sus aventuras en el País de las Maravillas, y ahora queda ver qué hará Alicia en sus aventuras en la realidad.